Bueno, quiero decirles que esta es la culminación de un proyecto que inició sobre las problemáticas de salud en migrantes de retorno en sus procesos de reintegración. Fueron pasando los años y por supuesto fue evolucionando. Primero lo que hicimos fue una investigación sobre los lugares a donde estaban regresando, que era como digamos, el marco de contexto justo para ver en dónde se estaban localizando los principales retornos. Incluso armamos ahí unos modelos econométricos y luego fuimos pasando al tema de la salud, que tenía que ver ya con las problemáticas de salud. Estuvimos diseñando pues, instrumentos para recabar la información. Hicimos también un trabajo ya relacionado directamente con la salud. Y finalmente llegó la pandemia y al sorprendernos ya con cierta información, bueno, pues entonces dimos el viraje para poder estar respondiendo justo al entorno que estábamos viviendo, que era ya el del COVID, ¿verdad? Bueno, en este proyecto participaron desde el inicio la maestra Mara Estrada, la maestra Susana Cruz, la doctora Elena y un servidor. En esta última etapa, que es lo que voy a presentar, estuvimos trabajando más estrechamente la doctora Elena y yo. Bien, le hemos llamado Retorno, Vejez y Salud ante los nuevos desafíos por la pandemia del COVID-19. ¿Desde qué perspectiva vamos a hacer esto? Bueno, para abordarlo, lo que queremos es hacer una relación, para abordar la relación y problemática de la migración con la vejez, la salud y la crisis pandémica del COVID-19, es muy importante contextualizar desde una perspectiva histórica y social, que implica caracterizar las condiciones en el lugar de destino y luego en el de retorno para deducir sus efectos e impactos. Como se darán cuenta, esto representa gran parte de la vida de los migrantes, ¿verdad? De ahí que no pueden verse como procesos lineales, sino más bien procesos muy complejos. Y para abordarlos, bueno, pues la interdisciplina es fundamental. Para realizar esta información se utilizó información documental y entrevistas para completar los escenarios. Bien, la vejez debería ser la etapa de plenitud del ser humano. Sin embargo, se vive de diferentes maneras. Pueden ver ahí las fotografías. Hay dos causas fundamentales desde nuestra perspectiva. Una estructural, que es la que rodea la vida de las personas, y otra que compete específicamente a las decisiones personales. Y en ella, pues por supuesto que se entrelazan múltiples decisiones y situaciones. En estas fotografías ustedes podrán ver a un grupo de personas de la tercera edad, pues disfrutando, ¿verdad?, su vejez, viajando, ahí los ven, sonriendo, sacándose sus selfies y demás. Y sin embargo, abajo tenemos a personas de la tercera edad con mucho menores ingresos, viviendo en la pobreza, y otras más en la miseria. Ahora bien, en los migrantes su vida se marcó por otras experiencias. La migración es un medio inicialmente para mejorar sus ingresos. Sin embargo, el modelo ideal para una migración exitosa no siempre se cumple. Comenzaremos hablando sobre los migrantes poblanos en Estados Unidos. Esto tiene una historia. El programa Bracero del 42 al 64, bueno, permitió que una gran cantidad de nuestros connacionales fueran a trabajar en condiciones relativamente de legalidad, y sin embargo, cuando terminó el programa, la migración siguió creciendo. Las causas: el desempleo, el sueño americano por el tremendo diferencial salarial de ingresos, las redes que se tienden para poder estarse comunicando y después bajando los costos de traslado, ¿verdad?, y de inserción en los mercados laborales de Estados Unidos, y la atracción que genera la propia economía de aquel país. El dato, digamos, más sólido sobre la estancia de poblanos allá fue en el 2013, que había entre 711,000 y 748,000. Se dice hoy que hay más de 1 millón, de 1,5 millones, 2 millones, pero datos exactos no existen. Digamos que fue el que se veía mejor fundamentado. De aquellos, 45,5% no tenían autorización para trabajar. En los últimos 5 años han salido hacia aquel país 25,103 personas desde Puebla.
Y en los últimos 3 años, según la Unidad de Política Migratoria, han sido repatriados más de 26,000. Los principales destinos han sido los estados de California, Nueva York, New Jersey, Illinois y Texas. Pero por ciudades, por centros urbanos, se han tendido a concentrar en Los Ángeles, en Nueva York, Pasay, Chicago y Houston, entre otras. En la ciudad de Nueva York viven en los 5 distritos: Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan, el Bronx. Se emplean principalmente en el sector de servicios, en la construcción y en la parte de los cuidados personales. Realizan trabajos de gran esfuerzo físico y en horarios que rebasan por mucho las 8 horas. Y trabajan también los sábados. Experimentan una baja movilidad ocupacional, pero sus ritmos de trabajo y de vida son muy acelerados. Sin embargo, llevan una vida muy rutinaria. Un poco sobre la demografía de los migrantes en Estados Unidos. Miren ustedes, lo que tenemos aquí son 3 de lo que se denominan estructuras de población o pirámides de población cuando tienen esa forma, pero ya con la antigüedad que tienen en los Estados Unidos, al menos se presentan 3 generaciones. En la primera, la parte más importante está entre los 20 y los 60 años, y los mayores de 60 años representan el 10% de la población. En la segunda generación, la del lado derecho, el grueso está desde que nacen hasta los 29 años. Y los mayores de 60 representan aproximadamente el 2.5%. En la tercera generación, la pirámide que está abajo, el grueso está desde el nacimiento y hasta los 39 años. Y los mayores de 60 representan casi el 50%. Pero en las 3 generaciones, la mayor proporción es de mujeres. Entonces, como se darán cuenta, la vejez es muy importante y también su reducción se explica por el retorno de muchos de ellos. Los migrantes son personas muy sanas cuando parten. De hecho, hay estudios donde se ha demostrado que nuestros migrantes, cuando llegan allá, son incluso más sanos que los propios nativos de su edad, de sus contemporáneos. Sin embargo, por esto que hablábamos de sus rutinas, de sus tiempos, ¿verdad? Conforme va transcurriendo su estancia allá, la salud puede irse mermando. Los factores son el tipo de trabajo que desarrollan, accidentes que pueden suceder en los traslados e incluso en la propia fuente de trabajo, riesgos en la movilidad, presiones del medio social, de familiares, cambio en la dieta y sobre todo falta de ejercicio físico porque viven generalmente los fines de semana confinados. Bajo estas condiciones, pues el cuerpo comienza a resentirlo porque aparece el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones por problemas emocionales y padecimientos mentales, lo cual va complicando precisamente los cuadros de salud. En esta relación de migrantes, salud y vejez en Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Que descuidan la salud. Y esto se vuelve un lastre para su vida, además de un mayor riesgo económico. Pues recuérdese que la principal ventaja que tiene el migrante, pues precisamente su salud, porque es su capacidad para poder trabajar. En Nueva York, 53% no tenía cobertura de salud y el Medicare, al que tienen acceso personas de mayores de 65 años, representaba 4.1% en hombres y 4.8% en mujeres. Muchas personas se quedaron. Las que se quedaron consiguieron papeles y han envejecido con pensiones y el Medicare. Otros no se regularizaron. Envejecieron, pero cumplieron con sus metas y han o están retornando. A otros los han regresado por deportación. Cuando el migrante envejece enfermo, sin haber regularizado su estatus migratorio, su retorno es una condición de sobrevivencia. Si el retorno se da en la vejez o próximo a ella, la base económica será fundamental. Con base en testimonios, se hicieron 3 caracterizaciones. Ya viejos, decidieron regresar el año pasado por la pandemia o ya cansados.
Están invirtiendo sus ahorros y capitalizando las remesas. Otros regresaron sin fortuna y dispuestos a seguir trabajando, solo con la ilusión y esperanza de vivir mejor en su tierra. ¿Qué pasa si además de la vejez regresaron con la salud? Mermada y pocos recursos. Tercero, están en condición vulnerable con riesgo de empobrecimiento. Esta misma situación tenían los que regresaron años antes y para el 2020 ya eran adultos mayores sin tantos recursos porque los procesos de reinserción laboral en México son sumamente difíciles. Es decir, pueden regresar en edades previas a la adultez mayor, pero no regresan para tener empleos bien remunerados que les permitan ir satisfaciendo sus necesidades con holgura y además generando ahorros y un patrimonio. Ello los va a llevar necesariamente a una vejez con muy escasos recursos. Pues lo que seguía era precisamente lo del COVID. Llegó en el 2020, afectó por supuesto con gran desempleo, principalmente indocumentados. Muchos continuaron trabajando en las actividades esenciales como repartidores, empleados de tiendas de conveniencia, agricultura, restaurantes, limpiando casas y construcción. Actividades de alta exposición al contacto con otras personas y al riesgo de contagios. No siempre contaron con la información y el equipo necesario para protegerse. Enfrentaron con automedicación y esperando en sus casas hasta acudir al hospital ante el agravamiento. Hubo reclamos por discriminación ante la disponibilidad de respiradores mecánicos. Durante 2020 fallecieron aproximadamente 62,000 migrantes mexicanos, la mayoría trabajadores esenciales indocumentados. En Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, los más contagiados y muertos. La tasa de mortalidad de los latinos fue 2.4 veces la de los blancos. En población blanca, el rango de edad con más probabilidades de morir era 65 años y más. En la población latina era a una edad promedio de 30 años.